Saludos a todos. Bueno, nos reencontramos para ver los contenidos de lo que en el programa ustedes van a ver como la clase número 3 y en lo que a mí me toca, que es el espacio de teórico-prácticos, lo que vamos a ver hoy es el proceso constitucional de los Estados Unidos. Por supuesto que el punto de partida de este proceso es la misma revolución norteamericana, la revolución de independencia de esta nación, o que da a luz a esta nueva nación. Eh, Recuerden ustedes que el proceso de ruptura del vínculo colonial entre las colonias norteamericanas y su potencia colonizadora, que era Gran Bretaña, comienza en 1776 y se va a extender hasta 1783, que es cuando triunfan los colonos estadounidenses y sus aliados en la guerra de independencia contra Gran Bretaña, consiguen la independencia y así surgen los Estados Unidos como nación independiente. Unos años después, en 1787, después de un breve periodo en que Estados Unidos va a funcionar como una confederación, se aprueba la primera constitución de los Estados Unidos, que va a adoptar la forma del Estado federal, reemplazando la confederación, que es el modelo que mantienen hasta el día de hoy. ¿Qué podemos decir brevemente de la revolución de independencia de los Estados Unidos? Que fue fundamentalmente una revolución política, digamos, fue una transformación política. O sea, se limitó a, cosa que no es menor, no hay que, digamos, bajarle el precio a esto. Fue una ruptura del vínculo colonial que unía a las colonias norteamericanas con Gran Bretaña. O sea, una ruptura política que permitió que la clase dominante, representada por la burguesía británica, fuera desplazada por una nueva clase dominante, en este caso la burguesía, en ese momento fundamentalmente comercial, financiera, industrial y en menor medida agrícola, de los colonos norteamericanos. Esto es, la burguesía de los colonos norteamericanos llevó adelante un proceso político y profundizó en él, llegando al conflicto, para romper el lazo de dependencia de su potencia colonizadora y por lo tanto de la burguesía ligada a esa potencia colonizadora, en este caso la burguesía británica. O sea, en este sentido no hay una revolución social, que es lo que sí pudimos ver en el caso de Francia, donde la revolución sí que fue una revolución burguesa que supuso la sustitución de la clase dominante de los terratenientes feudales por una nueva clase dominante integrada por la nueva burguesía francesa en ascenso. Bueno, en el caso de Estados Unidos esto no sucedió. Simplemente la burguesía local se sacó de encima a su dominador colonial. El proceso de la revolución de independencia estadounidense siguió en este sentido un modelo que podríamos decir que es una especie de como modelo clásico de buena parte de los procesos de ruptura del vínculo colonial entre una región y la metrópoli que lo domina, que es más o menos el siguiente. Simplificando al extremo, ¿no? A esto, por supuesto, siempre hay que reponerle el contexto histórico particular y las fuerzas determinadas que llevaron adelante, protagonizaron y le dieron un desarrollo particular a este proceso, ¿eh? O sea, por favor, no creamos que en todos los casos es exactamente igual o que todos los casos son una réplica, no. Pero hay algunas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que se vieron en el caso estadounidense que podemos ver en otros casos, sin ir más lejos, a los pocos años
comienza algo muy parecido en América Latina, ¿no? Sobre todo a partir de 1810 más o menos, que es cuando la mayor parte de los investigadores coinciden en que comienzan a escala continental los procesos de emancipación en América Latina, en este caso de la potencia, el poder colonial español y portugués. Eh, el modelo iría más o menos por estos carriles. Hay una situación de dominación colonial. Esto significa que hay una metrópoli, en el caso de Norteamérica, la metrópoli era Gran Bretaña, es decir, la potencia colonizadora, que como toda potencia colonizadora, se apropiaba de buena parte de la riqueza generada por la colonia a través del tributo, a través de impuestos de distinto tipo. O sea, con mecanismos fiscales se apropiaba de las riquezas generadas por la colonia. A esto hay que sumarle que los ingleses, ¿no? Digamos, los súbditos británicos tenían una serie de privilegios en lo que era el acceso sobre todo a los cargos públicos, o sea, lo que fuera el aparato estatal colonial. Esto significaba que los colonos norteamericanos tenían un estatus inferior como súbditos. O sea, tenían una posición secundaria y subordinada en la sociedad. Esto en determinadas coyunturas puede dar lugar a una serie de reclamos, ¿no? Que siempre generalmente suelen empezar por reclamos de tipo fiscal, como diciendo aflojen con los impuestos. En el caso norteamericano, lo que sucedió es que las colonias norteamericanas eran las que mayor aportaban de todo lo que en ese momento empezaba a ser el Imperio Británico, eran como la colonia más importante, el dominio más importante, y era el que más aportaba en un siglo en el cual Gran Bretaña, por su enfrentamiento con Francia en el continente europeo, estaba muy necesitado de fondos, muy necesitado de recursos económicos para sostener un conflicto que era internacional, porque se enfrentaban en distintos puntos del planeta. Esto significó que hubo una tendencia creciente y constante a exigir recursos fiscales, a necesitar recursos económicos. Entonces, exprimían a su mejor colonia. Y esto fue generando una serie de reclamos en los colonos norteamericanos. Primero, aflojen con los impuestos, o en todo caso, si no quieren aflojar con los impuestos, si no quieren cobrarnos menos impuestos, por lo menos dennos mayor participación en las decisiones que se tomen a nivel del imperio. Entonces, de un reclamo fiscal se pasa a un reclamo por, bueno, queremos estar en igualdad de condiciones con con los súbditos británicos de las islas, o sea, de la misma Gran Bretaña. O sea, queremos dejar de ser tratados como colonos, queremos ser tratados como en pie de igualdad con cualquier otro súbdito de la corona. En este sentido, la monarquía británica se mostró muy poco permeable a este tipo de reclamo. Y claro, esto también fue alimentando el siguiente paso, que es la reivindicación de autonomía. O sea, los colonos norteamericanos empezaron a pedir mayor autonomía para manejar sus propios asuntos, sus propios recursos, ¿no? Entonces ya empiezan a ver cómo va perfilando la cosa. Queremos mayor participación en la toma de decisiones, queremos autonomía para manejar nuestros asuntos en el marco, por ahora todo en el marco del imperio. Nadie quería romper con nadie. Sin embargo, la postura intransigente de la corona británica fue promoviendo o favoreciendo una radicalización de las posiciones de los colonos norteamericanos. Entonces, ante una serie de hechos puntuales que ustedes van a ver en la bibliografía, y si no lo pueden buscar en internet, en cualquier lugar está, eh, hay una serie de conflictos particulares que terminan acelerando el proceso y llevando al enfrentamiento directo, donde ya los colonos norteamericanos lo que empiezan a reivindicar es
la independencia. Empiezan a exigir la ruptura del vínculo colonial con Gran Bretaña, ruptura irreversible. Ya está, listo. No queremos saber más nada. Esto da lugar a una guerra de independencia donde terminan triunfando los colonos norteamericanos con mucha ayuda de Francia sobre todo y de España, que estaban muy interesados en que, por supuesto, la corona británica perdiera su principal colonia porque veían que esto podía debilitarla a nivel mundial, debilitar su posición a nivel mundial. Cuando hablamos del proceso constitucional norteamericano, hablamos de la construcción de, y no hay que tener ningún temor en decirlo, de un sistema oligárquico, de una dominación oligárquica que podríamos decir que es prácticamente perfecta porque sigue hasta nuestros días. Eh, Ahora vamos a ver por qué se puede hacer esta afirmación. En primer lugar, ¿cuál fue el sujeto que promovió el proceso no solo de independencia, sino el proceso constitucional? Bueno, fue la burguesía, fundamentalmente financiera y comercial urbana de las colonias norteamericanas. Esta burguesía, una minoría, pero una minoría muy activa, promueve primero el proceso de independencia y posteriormente promueve el proceso constitucional. Y esto le va a dar una marca, un sesgo de clase muy definido a la arquitectura institucional toda que va a tener la nueva nación de los Estados Unidos. Es decir, la Constitución norteamericana no es el producto de la movilización del pueblo ni representa el interés del pueblo o la voluntad popular, sino que es aprovechando la movilización del pueblo y apropiándose o capitalizando la voluntad popular, una minoría activa con intereses de clase muy definidos, muy concretos, fue esta burguesía comercial y financiera, termina imponiendo un sistema institucional y legal que lo que va a hacer, por sobre todas las cosas, es favorecer la defensa de la propiedad privada y del individuo como valores absolutos. Hablamos de propiedad privada absoluta, de el individuo contra el Estado, entendiendo el Estado y el gobierno siempre como un mal menor, frente al cual había que proteger al individuo con una serie de mecanismos. Y cuando hablamos de defender al individuo, hablamos de defender al individuo con respecto al Estado, al gobierno, pero también con respecto a la voluntad de la mayoría. Porque todos estos elementos son vistos como riesgos para el individuo y su propiedad. Y por supuesto, otras cosas que vienen que acompañan a estos valores, como son, por ejemplo, la libertad de empresa, ¿no? Estos son valores que sostiene la sociedad y la cultura y la ideología dominante en los Estados Unidos hasta el día de hoy, que son inamovibles y los podemos ver en el tratamiento que le da el gobierno estadounidense y la conciencia que tiene la mayor parte de su pueblo en, en el tratamiento de todas las cuestiones que afectan particularmente a este país. La guerra, una catástrofe, la epidemia que estamos viviendo en este momento, digamos, las reacciones de, del gobierno estadounidense y de la población siempre son reacciones fuertemente centradas en la cuestión de, bueno, a pesar de todo esto, cómo garantizamos la propiedad, cómo protegemos al individuo, después todo lo que tiene que ver con el colectivo, con la sociedad en sí, es sacrificable, ¿no? Es en aras de mantener la propiedad privada, la libre empresa y el individuo. En ese sentido es crudo, pero es coherente. Bien. Entonces, ¿cómo van a diseñar esta arquitectura institucional a través de la Constitución? Los
los representantes que van a formar parte o que van a participar en el proceso en la Asamblea Constituyente para garantizar la defensa de la propiedad privada del individuo, la libre empresa que mencionábamos hace un rato. Bueno, van a introducir una serie de mecanismos para contrarrestar e incluso excluir a la voluntad popular, entendido como voluntad mayoritaria. O sea, van a tratar de contrarrestar la voluntad de la mayoría por todos los medios. Entonces, ¿qué van a hacer, por ejemplo? Mecanismo, y por eso empezamos a hablar de cómo se organiza una oligarquía o una dominación oligárquica. Por ejemplo, la elección indirecta de la mayor parte de los cargos del gobierno y la legislatura. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta el día de hoy no existe elección directa de la fórmula presidencial. O sea, el pueblo no elige directamente al presidente, como sí hacemos nosotros, por ejemplo, en Argentina. En Estados Unidos, las personas votan lo que se llaman electores, que son representantes por cada estado que integra los Estados Unidos. Cada estado tiene una cantidad de delegados en función de la población que tiene. El que gana en cada estado se queda con todos los representantes. No es proporcional. Y estos representantes después son los que votan la fórmula presidencial. O sea, es indirecto. Argentina tenía un sistema muy parecido hasta prácticamente igual, porque nuestro modelo constitucional en su momento fue el modelo estadounidense. Argentina mantuvo un sistema parecido, con diferencias, pero parecido, hasta la reforma de 1994. Bueno, en entonces, no solo el presidente es elegido, la fórmula presidencial es elegida indirectamente, sino que también es elegido indirectamente eh, el Senado. El sistema bicameral, parlamentario bicameral, o sistema legislativo bicameral, es también una característica típica de las formaciones políticas oligárquicas del siglo XIX. Como el liberalismo conservador del siglo XIX le tenía pánico a la posibilidad de que la voluntad de la mayoría pudiera afectar los intereses de la minoría dominante, lo que hacían era, a medida que iban cediendo más capacidad de representación, por ejemplo a través de una Cámara de Diputados, lo que hacían era ponerle por encima una Cámara de Senadores que filtraba, como yo, que tenía poder de veto sobre todo lo que votara la Cámara de Diputados, que era proporcional y más representativa del pueblo. Y además era la Cámara que era elegida de manera directa. Con lo cual, imagínense, por las dudas, te pongo por arriba una Cámara que tiene poder de veto sobre todo lo que vos decidís en la Cámara Baja, y que además no es elegida directamente por el pueblo, sino indirectamente. Entonces, el presidente no es es elegido indirectamente. La Cámara de Senadores, que tiene poder de veto sobre la Cámara Baja, lo que en Estados Unidos se llama la Cámara de Representantes, ese Senado también es elegido indirectamente. Y la única Cámara, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja en el Congreso, que sí es elegida de manera proporcional y directa por el pueblo, tiene que sufrir el poder de las limitaciones y el poder de veto de la Cámara de Senadores que está por arriba. Entonces acá ustedes pueden ver cómo se va configurando un sistema en el cual no todo apunta a contrarrestar la voluntad popular. Otro elemento fundamental es el sufragio calificado con base en la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a voto eh, estaba basado en el hecho de ser propietario.
sea, el derecho al voto lo tenía aquel que tenía alguna propiedad. Estamos hablando de propiedad inmueble. Esto era común en esta época y va a ser común a lo largo del siglo XIX muchas sociedades a nivel mundial. Más que el hecho de ser propietario, va a ser el hecho de tener un nivel de ingresos determinado. O sea, si vos podés demostrar que tenés un monto determinado de bienes, eh, o un nivel determinado de ingresos, tenés derecho a voto si no das con lo que se llama el censo, por eso se le llamaba sufragio censitario. Si no das con el censo no podías votar. Bueno, en Estados Unidos era más riguroso aún, vos tenías que ser propietario. Si tenías una propiedad, tenías derecho a votos. Si no eras propietario, no podías votar. ¿Cuál era el fundamento de esto? El fundamento de esto era que una cosa son los derechos civiles y otra cosa son los derechos políticos. Derechos civiles, que son los derechos elementales, de derecho a la seguridad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de expresión, etcétera. Eso, los derechos los tienen todos por igual. Ahora, los derechos políticos, y esto tiene que ver con, sobre todo el derecho a voto, no son para todos, sino para aquellos que ponen algo en juego a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿cuál era la suposición? El que no es propietario no tiene nada que perder cuando decide. Entonces, no corresponde que vote. Porque si vota, lo hace lo puede hacer de manera irresponsable, total, no está en juego su propiedad. Entonces, en un sistema donde la propiedad privada es el valor supremo, todo lo que pueda poner en riesgo esa propiedad hay que limitarlo. Entonces, si el voto de los no propietarios puede poner en riesgo la propiedad de los demás, hay que evitar que los no propietarios voten. Entonces, los no propietarios en el sistema estadounidense no votaban. Eso cambió posteriormente, pero durante mucho tiempo los que no eran propietarios no podían votar. Otro elemento que permitía contrarrestar la voluntad popular y garantizar la defensa de la propiedad privada. El sistema de pesos y contrapesos en la división de poderes. Habíamos visto en la primera clase cómo uno de los principios del constitucionalismo moderno es la división de poderes. O sea, que los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, estuvieran separados entre sí. ¿Qué quiere decir? El mismo sujeto no puede concentrar dos o los tres poderes en su persona. Tienen que ser ejercidos por sujetos distintos. El gran aporte que el proceso constitucional estadounidense hizo a este principio es que los poderes no solo tienen que estar separados, sino que además tienen que controlarse mutuamente. Y rol preponderante van a tener en el sistema de controles, en este sistema de pesos y contrapesos, de controles mutuos entre los poderes del Estado, el Poder Judicial, que va a tener el control en última instancia de la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno. Eh, Obviamente es un poder judicial que tenía un proceso de selección que estaba totalmente alejado de la voluntad popular. O sea, los jueces no eran elegidos ni siquiera indirectamente por el pueblo, sino que eran elegidos eh, por a propuesta de la presidencia, por el Senado, que recordemos, ambos eran elegidos de manera indirecta, con lo cual el proceso de selección de los jueces estaba fuertemente ligado a eh, los acuerdos políticos en el marco de la clase dominante. Y por supuesto, quienes iban a ser elegidos o seleccionados como jueces no iban a hacer otra cosa que responder al interés de la clase dominante, iban incluso a ser miembros de la clase dominante. De esta manera se cierra el círculo, ¿no? Y acá tenemos, a través de la recorrida por estos mecanismos de limitación, de restricción o para contrarrestar a la voluntad popular, entendida como voluntad mayoritaria,
tenemos todos los elementos que configuran una dominación oligárquica, que es, en última instancia, lo que trata de establecer la Constitución de los Estados Unidos. Eh, Sistema electoral indirecto, sufragio, restricciones en el sufragio y sistema de pesos y contrapesos con preponderancia del Poder Judicial. Estos son como los tres elementos centrales, que es lo que estuvimos desarrollando, que configuran este régimen oligárquico en el cual la burguesía financiera y comercial, predominantemente, ¿no? Financiera y comercial estadounidense, que impulsó el proceso de independencia, que encabeza este proceso constituyente, termina estableciendo, diseñando para garantizar la defensa de la propiedad privada y por lo tanto su interés de clase, junto con la libre empresa y el individuo, en contra de cualquier avanzada de las mayorías, o sea, de la gran masa de la gran masa del pueblo, ¿no? Que pudiera afectar sus intereses de alguna manera. El caso particular que hubo en este periodo, ¿no? En la década de 1780, que es cuando se desarrollan una serie de conflictos que terminan llevando a la clase dominante a llevar adelante, a aprobar una constitución que consagrara su poder y sus intereses, era que como consecuencia de la guerra de independencia había, sobre todo, los, eh, los productores independientes, sobre todo estamos hablando de los granjeros, pero no solo los granjeros, pero más que nada los productores independientes, entre otros grupos, pequeños comerciantes, o sea, todo lo que era el espectro de productores independientes y pequeños propietarios, se habían endeudado muchísimo. Y como había habido una situación, obviamente, como en toda guerra, hubo una que además se desarrolló en territorio norteamericano, en el territorio de las colonias, había habido inmensas pérdidas económicas y humanas, y por supuesto lo que sucedió a la guerra de independencia fue una fuerte crisis económica. Y lo que las mayorías exigían a la legislatura, al, a la presidencia y demás, al gobierno, a la legislatura, a los legisladores y demás, eran leyes que permitieran perdonar las deudas, condonación de deudas, ¿no? Querían un perdón generalizado de las deudas para poder sortear la difícil situación en la que se encontraban. Y muchos acompañaban este reclamo por una reivindicación de lo que había sido su rol como soldado durante la guerra de independencia. Escúchame, yo combatí, ahora me estoy por arruinar, corresponde que me hagan un salvataje. Entonces, claro, esto a quién iba a perjudicar fundamentalmente. Y a el sistema financiero y comercial que controlaba la nueva clase dominante. Esto lo van a ver mejor desarrollado en el texto de Howard Zinn que tiene para leer. Bien, ahora, ya tenemos a los ganadores. ¿Quiénes fueron los perdedores? Los grandes perdedores de, este, de esta, la primera constitución escrita, aprobada en la historia. Bueno, en primer lugar, bueno, un grupo perdedor que va a seguir siendo el grupo perdedor durante todo el siglo siguiente, hasta entrado el siglo, hasta eh, más o menos segunda década del siglo XX, por supuesto las mujeres. Las mujeres no tenían derechos políticos, incluso tenían coartados muchos de los derechos civiles, por ejemplo el derecho de propiedad. Eh, pero las mujeres, por supuesto, y que no es poca cosa, estamos hablando de la mitad de la población, va a estar privada como mínimo de derechos políticos durante todo el siglo XIX, en los Estados Unidos y en la mayor parte, y en prácticamente todo el mundo. Recién en el siglo XX va a empezar lentamente a revertirse esta situación. Otros grupos.
por supuesto, los indígenas, digamos, los nativos americanos, no van a ser considerados parte de la nueva ciudadanía de la República Norteamericana. No van a ser considerados ciudadanos estadounidenses. Y en todo caso, cuando Estados Unidos inicie su expansión hacia el oeste, estos indígenas van a ser, cuando no exterminados, van a ser integrados como ciudadanos de manera compulsiva, violenta, negando su cultura o segregándolos en reservas, a los que sobrevivieron, por supuesto. Otro perdedor, por supuesto, en el marco de esta dominación oligárquica, por supuesto, van a ser los esclavos. A pesar de que la Constitución de Estados Unidos rezaba, y la Declaración de Independencia misma rezaban, que todos los hombres nacían libres, esto se va a ver negado por el hecho de que no va a estar incluida en la Constitución estadounidense hasta 1865, cuando finaliza la Guerra Civil estadounidense, que fue por este tema en particular, no va a ser abolida la esclavitud. O sea, la enmienda que termina aboliendo la esclavitud no va a aprobarse, no va a ser incorporada a la Constitución hasta 1865. Durante todo ese periodo, estamos hablando de casi de por lo menos 80 años, los esclavos, por supuesto, de origen africano y sus descendientes en Norteamérica, van a seguir siendo esclavos. Y finalmente, los trabajadores asalariados sin propiedad. Los trabajadores asalariados o los productores, por ejemplo, podrían ser los arrendatarios, ¿no? Digamos, que no eran propietarios, también van a ser los grandes perdedores del sistema, porque no van a poder ver perdonadas sus deudas y además se van a ver privados de derechos políticos. Estos son como los grandes lineamientos fundamentales en que se construyó el sistema estadounidense. Muchos de esos principios se mantienen hasta el día de hoy y estos son los grandes perdedores del sistema, algunos de los cuales lo siguieron siendo durante el siglo XX inclusive. Bueno, ahora para cerrar nuestra clase vamos a recomendar un par de libros, ¿no? Uno, por supuesto, es aquel del cual tienen un capítulo para leer. La otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn. Howard Zinn es un autor que podríamos inscribir en lo que nosotros llamaríamos revisionismo histórico, pero un revisionismo progresista, de izquierdas, digamos. Howard Zinn era un intelectual crítico en el marco de las ciencias sociales y de la historiografía estadounidense, y escribió este libro. Es una historia alternativa de los Estados Unidos, fuertemente crítica no solo al proceso al que nos referimos nosotros, sino a todo lo que vino después hasta el siglo XX inclusive. Muy recomendable, es un clásico, recontra clásico, indispensable. Y después, ya más referido al accionar internacional de los Estados Unidos, este libro, La formación del Imperio Americano, de Luis Moniz Bandeira, un historiador brasileño especializado en relaciones internacionales, que escribió este libro bastante voluminoso, pero lleno de información y muy lindo para leer, donde hace un recorrido de el ascenso de Estados Unidos como potencia política, militar y económica a nivel mundial, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, llegando hasta el siglo XXI, ¿no? Hasta más o menos la invasión de Irak en 2003. Bueno, con esto finalizamos por hoy.